Hablar de México es hablar de un universo dentro de un país. Es mirar un territorio que respira historia en cada piedra, que vibra en cada fiesta popular y que sorprende en cada rincón con colores, aromas y sonidos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. México no es solo un lugar en el mapa, es una experiencia, un sentimiento, una manera de vivir y de entender la vida. Y es que al recorrerlo uno descubre que aquí la historia no está muerta, está viva en las pirámides que aún parecen desafiar al tiempo, en los murales que narran luchas y esperanzas, en las tradiciones que se transmiten de generación en generación como un tesoro sagrado. Vivir en México significa convivir con la intensidad de sus contrastes. Es despertar en una gran ciudad como Ciudad de México, donde conviven rascacielos modernos y calles coloniales, donde lo ancestral y lo contemporáneo se cruzan a cada paso. Pero también es vivir en un pueblo pequeño, donde el ritmo de la vida se mide en campanadas de iglesia, en ferias locales, en los mercados donde el maíz, el chile y el cacao siguen siendo los protagonistas de la vida diaria, tal como lo fueron hace siglos. México es una tierra que respira diversidad. Sus paisajes parecen diseñados para recordarnos la vastedad del mundo, desiertos infinitos, selvas húmedas, playas de ensueño, volcanes imponentes, lagunas escondidas. Y en medio de todo eso, una cultura que ha sabido entrelazar lo indígena y lo español, lo prehispánico y lo colonial, lo tradicional y lo moderno. En México la identidad no es una sola, es un mosaico complejo y vibrante que refleja la mezcla de sus pueblos y sus raíces. Pero más allá de lo visible, lo que realmente hace único a México es su gente. El mexicano tiene una forma particular de enfrentar la vida, una mezcla de humor, orgullo, resistencia y ternura. Es esa capacidad de reírse incluso en los momentos más difíciles, de compartir lo poco o mucho que se tiene, de hacer sentir en casa a quien llega de lejos. Vivir en México es sentir que siempre hay una mano extendida, un plato de comida que se comparte, una canción que une a todos alrededor de la mesa. Y sin embargo, no todo es color de rosa. México también vive sus contradicciones y desafíos, desigualdades sociales, problemas de violencia, tensiones políticas. Es un país que lucha cada día por equilibrar su enorme potencial con las dificultades que lo atraviesan. Y quizás allí está su mayor fuerza, en la capacidad de no rendirse, de reinventarse, de encontrar en la fiesta, en la música y en la tradición una forma de resistir y seguir adelante. México es así, una tierra que enseña que vivir no es solo existir, sino sentir con intensidad. Es un lugar donde el pasado y el presente dialogan sin cesar, donde lo cotidiano está impregnado de símbolos, de rituales y de magia. Un país donde la vida se saborea, se canta, se baila, se sufre y se celebra con la misma pasión. Hablar de la vida en México es abrir la puerta a una cotidianidad rica y compleja, marcada por sus costumbres, su historia y sus contrastes. En la vida diaria, uno se encuentra con una mezcla fascinante, la modernidad de las grandes ciudades y la tradición que aún late con fuerza en los pueblos más pequeños. En Ciudad de México, por ejemplo, vivir significa enfrentarse cada día al movimiento incesante de una de las urbes más grandes del mundo. Millones de personas van y vienen en metro, en autobuses, en automóviles, y al mismo tiempo, en medio de ese caos aparente, hay plazas coloniales, museos y mercados tradicionales donde se puede comprar desde un taco callejero hasta artesanías que parecen hechas con infinita paciencia. En ciudades como Monterrey o Guadalajara, el crecimiento industrial y tecnológico contrasta con el orgullo por las raíces regionales, los corridos, el tequila, el mariachi, las fiestas locales. Pero al salir de estas ciudades y recorrer el país, se descubre que la vida en México tiene 1000 rostros. En Oaxaca, la vida cotidiana está profundamente ligada a la herencia indígena. Las lenguas originarias aún se hablan en los mercados, las tradiciones zapotecas y mixtecas están vivas en las fiestas, y la comida se convierte en un ritual de identidad. En Chiapas, los pueblos mayas mantienen sus costumbres ancestrales, donde lo sagrado se mezcla con lo cotidiano. En Yucatán, la vida gira alrededor de cenotes, ruinas mayas y costumbres que han resistido al paso de los siglos.
La comida es, quizás, una de las mejores maneras de entender cómo es vivir en México. No es solo alimentarse, es un lenguaje cultural. Los sabores son intensos, las combinaciones infinitas: maíz, chile, frijoles, cacao, aguacate. Ingredientes que no solo nutren el cuerpo, sino que cuentan historias de pueblos enteros. En cada esquina, un puesto de tacos o tamales recuerda que la comida callejera es también un punto de encuentro, un lugar de comunidad. Y en cada hogar, la cocina es el corazón de la vida familiar, un espacio donde se transmiten recetas y tradiciones como si fueran secretos sagrados. La vida social mexicana está marcada por la cercanía y la importancia de la familia. El mexicano no entiende la vida sin la convivencia, sin los encuentros alrededor de la mesa, sin las fiestas que llenan de música las calles. El Día de Muertos es quizás la mejor expresión de esto, un momento donde la vida y la muerte dialogan, donde el recuerdo de los seres queridos se celebra con flores, comida y música. Para quienes viven en México, estas tradiciones no son solo símbolos, son parte de su forma de ser. Pero al mismo tiempo, vivir en México también significa enfrentar problemas que atraviesan la vida cotidiana. La desigualdad social es evidente, mientras en algunas zonas se vive con lujos y avances tecnológicos de punta, en otras todavía se carece de servicios básicos. Los temas de inseguridad también marcan la vida diaria en varias regiones, generando miedos y desafíos. Y sin embargo, la gente encuentra maneras de adaptarse, de resistir y de mantener su alegría, como si hubiera una fuerza cultural que impidiera que los problemas apagaran la vitalidad del país. La educación y el trabajo también reflejan esa dualidad. En las grandes ciudades, los jóvenes buscan oportunidades en sectores emergentes como la tecnología, el diseño, la ciencia y las artes. En cambio, en las zonas rurales, la vida laboral muchas veces sigue girando alrededor del campo, la agricultura y los oficios tradicionales. La migración interna y externa también forma parte de la vida mexicana. Millones han partido a Estados Unidos en busca de mejores condiciones, pero mantienen un lazo fuerte con su tierra, enviando remesas y conservando tradiciones que se transmiten incluso lejos del país. En lo espiritual, México también ofrece un universo complejo. La religiosidad está profundamente arraigada, marcada por la devoción a la Virgen de Guadalupe, pero al mismo tiempo, convive con prácticas indígenas, rituales sincréticos y una creciente diversidad de creencias. La espiritualidad mexicana es abierta, mestiza y vibrante, una muestra de cómo el país ha sabido integrar diferentes visiones del mundo en una sola identidad. Así, vivir en México es estar siempre en medio de una conversación entre pasado y presente. Es caminar por una ciudad moderna y, de repente, encontrarse con una pirámide prehispánica. Es vivir en medio de la tecnología más avanzada y seguir escuchando historias que se cuentan como hace cientos de años. Es convivir con problemas que duelen, pero también con una resiliencia que inspira. Hablar de México es hablar de un país que no se puede encerrar en una sola definición. Quien ha vivido allí, aunque sea un tiempo breve, sabe que la vida mexicana es un tejido de contrastes, lo ancestral y lo moderno, lo doloroso y lo alegre, lo caótico y lo armónico. Es esa dualidad la que hace que el país nunca deje de sorprender, que sea imposible de entender del todo y, al mismo tiempo, profundamente cercano. La vida en México no es solo un asunto geográfico o político, es una experiencia emocional y espiritual. Es vivir en un territorio donde cada día puede ser una celebración, donde la música, el color y el sabor están presentes incluso en medio de las dificultades. Es un país que, a pesar de sus heridas, sigue bailando, sigue cantando, sigue creyendo. La resiliencia del pueblo mexicano se convierte en una lección para el mundo, la capacidad de transformar la adversidad en arte, en fiesta, en comunidad. México enseña que la vida no es lineal, que siempre habrá sombras y luces. Que la muerte, en lugar de ser solo pérdida, puede ser también memoria y continuidad. Que la comida puede ser una forma de resistir, de preservar la identidad frente a los cambios globales.
que la familia y la comunidad siguen siendo pilares que sostienen incluso cuando el entorno se tambalea. Vivir en México es aceptar que el tiempo se mueve de manera distinta. Que el pasado nunca se fue del todo, porque sigue latiendo en las pirámides, en las fiestas patronales, en las lenguas indígenas que aún resuenan en los mercados. Y que el futuro ya está llegando, con jóvenes que innovan, que emprenden, que conectan con el mundo digital sin olvidar las raíces. Es un lugar donde cada generación agrega algo nuevo a la identidad colectiva, sin borrar lo que vino antes. Quizás lo más fascinante es que México no busca ser perfecto, ni lo necesita. Su grandeza está en su autenticidad, en esa mezcla de belleza y caos, de grandeza histórica y problemas actuales. Es un país que enseña a valorar lo sencillo. Una comida compartida en la calle, un amanecer en la sierra, una conversación en la plaza. Al mismo tiempo, recuerda que hay desafíos globales que deben enfrentarse desde lo local: el cambio climático, la justicia social, la seguridad y el desarrollo equitativo. Y, al final, vivir en México es también una invitación a mirar el mundo con otros ojos. Es comprender que lo importante no siempre es lo material, sino las conexiones humanas, la capacidad de reír en medio de las dificultades, la creatividad que surge de lo cotidiano. Es un recordatorio de que la identidad no se hereda únicamente, se vive, se practica, se celebra. Por eso, cuando alguien se pregunta cómo es realmente vivir en México, la respuesta nunca será única ni definitiva. Es un caleidoscopio en movimiento, donde cada quien ve un reflejo distinto, pero donde todos coinciden en algo: México no se olvida. México se queda en el corazón, como una marca de vida, como un recuerdo que no se borra.